Está grabándose. ¿Qué tal? Acá hoy estoy preparado como para hablar un momento sobre analgésicos. Antes de hablar de analgésicos, tenemos que hacer referencia a algo muy importante en la labor enfermera, que es que los enfermeros ejercemos nuestro gran punto de poder y interferimos muy a menudo con muchísimas eh, actividades en el tratamiento del dolor de las personas. Entonces, esa situación tendremos que saber manejarla, tendremos que saber reconocerla y en algunas instancias hay que despojarse de todo concepto, preconcepto, juicio, prejuicio y enfoque que tengamos hacia las personas. En algunas de esas circunstancias es que podemos observar que las personas se van a sentir perjudicadas por nuestra acción y no sería la finalidad de la profesión que hagamos el mal o que perjudiquemos con nuestro trabajo a las personas, porque para eso nosotros hemos decidido cuidarlas. Algún ejemplo de esto es que objetivamos a las personas con el dolor, que calificamos a las personas de acuerdo a lo que a nosotros nos parece el dolor. Y seguramente eso se debe a que no hemos comprendido bien que el concepto de dolor es una manifestación subjetiva que solamente siente la persona y por más que haya alguna manera de calificarlo o haya alguna manera de decir que las personas son las responsables de ponerle una cuantificación al dolor que están sintiendo, eso se va a manifestar en algo que nosotros tenemos que interpretar. Por eso, para eso tenemos que estar muy preparados. Tenemos que decir, solamente me tiene que importar a mí mitigar el dolor. No deberíamos permitir que una persona que esté bajo nuestro cuidado esté padeciendo el dolor, esté sufriendo porque tiene dolor. Algunas circunstancias pueden darse en que el dolor crónico, con tratamiento y todo, no desaparece. Pero eso tenemos que asegurarlo nosotros. Cuando estamos hablando de personas que tienen dolor crónico, ese dolor no lo vamos a poder controlar nosotros. El resto de los dolores, de las características que sea, deberíamos mitigarlo y deberíamos decir que si no logramos controlarlo con nuestra administración y con nuestra terapia, estamos fallando como profesionales. Y esto es muy serio. Una de las grandes preocupaciones que tiene la profesión enfermera es que no estamos autorizados para hacer un montón de prácticas relacionadas con el dolor. Y digo prácticas convencionales, prácticas que tengan que ver específicamente con mitigarlo, con calmarlo, con administrar el analgésico o el calmante para el dolor en el momento y en el horario que esté indicado, cuando la persona lo requiera, cuando la persona lo necesite. Y nosotros no estaríamos capacitados para decir sobre estas personas que padecen otras alteraciones, como una de las más comunes que escucho con frecuencia es que no se aguanta nada, que es un débil, un flaco, un maricón o maricona, que no tiene tolerancia, que quiere un analgésico a cada rato, que sus problemas son otros, ¿bien? Entonces, si nosotros nos despojamos de todo eso, vamos a hacer un buen tratamiento de cualquier tipo de terapia. De otra manera, está siempre mal encarado. Bien, eso tiene que estar clarísimo, ¿eh? Tiene que estar más que claro. Y otra situación en la que nosotros ejercemos el poder es que la persona dice que tiene dolor, y nosotros decimos, bueno, sí, ahora te traemos, ahora te traemos, ahora te traemos. No debería suceder eso. O sea, a mí, más allá de que me enerva, como hay otras cuestiones que también me enervan, otras situaciones, esta situación de que alguien reclame un analgésico
o manifieste a quien lo está cuidando que tiene dolor y que yo mire para otro lado, porque saben que me gusta hablar bien claro, me haga el estúpido y diga, sí, ya te lo traigo, y alargo el tiempo, eso no tendría sentido. Y eso es una manera que tengo yo de ejercer el poder y manifestarlo delante de todos, no sé para qué o con qué finalidad, pero sí, manifestarlo como una perversión. Si alguien me manifiesta, me dice, estoy sintiendo dolor en este momento, lo que debo hacer es concurrir rápidamente con un analgésico para que esa persona ya no tenga dolor. Y si no se le pasa, debería volver a administrar un analgésico y si no se le pasa, volver a administrar un analgésico. Y despojarme de todas las cuestiones y todas las cosas que me quedan a mí sin tener una respuesta. Acá Lourdes me dice que a mí me pasó en una cirugía y me molestaba muchísimo que cuestionen el nivel de dolor que sentía. Y por supuesto que cuando alguien está con un dolor y no te lo calman y te ponen excusas y todas esas situaciones que van en el medio, que son miles, ¿eh? Lourdes es un ejemplo, pero nos pasó miles de veces. Más que nada las personas que están hospitalizadas o que tienen una molestia. Creo que cada uno habrá tenido alguna vez una molestia, un dolor, ¿sí? Y sabe, fue a consultar o recurrió a una urgencia, a una guardia porque tenía dolor de muelas y no le hicieron un analgésico, le dijeron tenés que venir pasado mañana o tenés que sacarte un turno con el odontólogo. Y bueno, es algo que enerva mucho a las personas, que creo que nos molesta demasiado y que desde el lado de los profesionales, que ustedes van a ser esos profesionales, tienen que tratar de que no le pase a nadie. Cuando alguien nos reclama un analgésico, nos manifiesta que tiene dolor, nosotros estamos obligados a mitigarlo o a lograr que desaparezca. Y estoy hablando de las terapias con analgésicos, que es lo que a mí me interesa. Después también, si tenemos otro tipo de terapia que se puede implementar, porque está más que demostrado que hay muchas terapias que demuestran efectividad hacia por lo menos la mitigación del dolor, ¿no? Que pase el dolor, bien, estaría bueno poder utilizarlas. Por supuesto que no siempre hay las mismas posibilidades, no tenemos las mismas oportunidades, no nos la dan, no nos la permiten, pero en cuanto se produzcan estas posibilidades, creo que nosotros también tenemos el derecho de ejercerlas. En algunas circunstancias, y cosa que a mí me gusta también mucho porque creo que es necesario el manejo de las emociones, el poder hablar durante unos segundos, tal vez no tener una conversación de media hora, sino unos segunditos para decir qué pasa si, em, que no sé, te sentís muy agobiado, te sentís muy cansado, siempre te da este tipo de dolor, vos ya tenés antecedentes, lo conocés, sabés cómo te empieza, qué pasó, por qué no lo trataste antes, ahora te parece que vos tenés una pauta, me podés dar a mí cómo te lo puedo calmar además del medicamento, sí, a mí me parece que, no sé, tendría que llorar un rato, tendría que acompañarme a que vaya al baño, que me dé una ducha, porque me relaja, me ayuda a que pase el dolor. Bueno, esas otras situaciones nosotros también tenemos que acompañarlas y con gusto serán parte de nuestro trabajo, porque si no, si yo me ocupo solamente, bueno, si tenés dolor, te doy un analgésico y no le pregunto cuál es la historia de su dolor, cuántas veces tiene ese dolor, por qué a veces se producen ese tipo de dolores. eh, ¿Sí? Las personas nos pueden manifestar y nosotros acompañar para que desaparezcan. Y hay algunos dolores que son muy intensos, ¿sí? Que por ejemplo dicen que el dolor de parto es muy intenso, más allá de que pues sea gratificante haber parido, pero dicen que el dolor de parto es muy intenso. Entonces, en ese momento poder acompañar, sería ideal que la gente que acompañe el parto esté preparada para que pueda decir, bueno, cosas agradables, cosas contenedoras, ¿no? Decir, te gustó abrir las piernas, ahora aguantate el dolor, cosas que, ¿sí? Que se usa como, y que están demostradas, escritas como parte de la violencia obstétrica. Bien, también el dolor, acá alguien dice el dolor de ciático, por ahí podemos hacer algunas cosas contra el dolor de ciático, la posición antálgica, eh, no sé, ayudar a que la persona tenga otras cosas como una, eh,
no me sale ahora, una almohadilla térmica, una almohadilla de semillas, un calor seco, ¿sí? Otras cosas. A veces el dolor también es parte de un proceso de angustia. Erika me había levantado la mano, no sé qué querías decir. Yo no silencié a nadie, así que se sacan ustedes y pueden hablar. Em, Hola, profe, sí, sí, Erika. sí, decime. Quería consultarle si, por ejemplo, tiene indicado un analgésico, eh, no sé, a las 10 de la mañana y te dice que tiene mucho dolor a las 8. ¿Hay que consultarle al médico si se puede adelantar la toma o nosotros podemos, por nuestro criterio, por evaluar el dolor, administrárselo antes? Nosotros podemos administrárselo antes, podemos decir al resto de los profesionales que evalúen la posibilidad de poner rescates o SOS o salvadas en el momento para darle una dosis extra y no quita que la dosis que está pautada y que está con una regla para administrar cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 horas, eh, se deje de respetar. O sea, cuando te dice que tiene dolor, lo mejor es que haya una manera de salvar esa situación, administrar un rescate o una SOS, también ¿sí? Entonces yo se la puedo administrar. No me acuerdo quién es, pero alguien, creo que era Solán, decía si se puede cambiar la dosificación. No, no se tiene que cambiar la dosificación. Yo puedo repetir la misma dosis que tiene indicada y hablar con el resto de los médicos para que haya un buen tratamiento también junto con esa enfermedad en las personas que tienen dolor, ¿sí? Pero no debería seguir la cuestión de que yo vaya a evaluar cuántos miligramos más le doy o si le doy menos. Y aquí me meto en otra situación también que se da con mucha frecuencia, que es que los enfermeros administramos agua, solución fisiológica o una solución inocua, ¿sí? Que debería ser un placebo. Las personas que quieren y que van a recibir un placebo deben saber que van a recibir un placebo. No hay ninguna ley que ampare que yo pueda administrar otra cosa que no sea lo que tiene indicado las personas. Eso me puede llevar a que me metan preso, a que me detengan y me inhabiliten para seguir trabajando. Yo no puedo administrar placebos a quien no le haya informado que le voy a administrar placebos. Eso de solución Perdón que le fisiológica, interrumpa. de agua, sí, sí. ¿Por qué se administran placebos? Porque no sé qué función cumplen. Los placebos solamente se pueden administrar en situaciones en las que yo estoy participando de un estudio que se llama randomizado, o sea que me van a seguir un grupo de profesionales, van a seguir mi estado físico para saber si expuesto a una droga que generalmente es nueva y a otra que no existe, tengo modificaciones. Puede suceder que yo tenga, o sea, voy a admitir a alguien en un estudio. Esa persona, para admitirla, va a estar en conocimiento de que me van a dar un medicamento que está aprobado o un medicamento que se va a aprobar y también puedo recibir nada, ¿sí? Para saber si son efectivos, porque se puede eh, evaluar junto con ese proceso si la psiquis de la persona, la somatización de la persona puede ser que modifique una acción en nuestro cuerpo. O sea, que no me estén dando nada, pero yo me esté sintiendo mejor. Solamente por eso se pueden administrar placebos. Pero para esto yo tengo que estar en conocimiento que pueden administrar un placebo. Yo no estoy autorizado, no hay ningún profesional que esté autorizado a administrarle a otra persona algo que no sea lo que tiene indicado. Yo no puedo administrar agua porque a mí se me ocurre, ¿sí? O como pasa en muchas instituciones, solución fisiológica, ¿sí? Agua destilada, solución fisiológica, un poquito de suero. No se puede hacer eso, está completamente prohibido. No está contemplado en ningún lugar, más allá de que haya personas inescrupulosas, por decir amablemente, que lo hacen. No se debe hacer. ¿Sí? Tiene indicado analgésico, yo se lo doy. Necesita mayor cantidad de analgésico, yo se lo doy. Hay que tener algunas observaciones en la valoración que vamos a ir haciendo de esas personas. Pero no tendríamos ningún eh, objetivo en retirárselo, cambiárselo, disminuírselo, ¿sí? Porque no es esa nuestra función.
Pongámoslo, es algo que pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Y no digo que estamos haciendo las cosas en vistas de lo que hacen los demás, ¿sí? Lo he visto permanentemente. Y así como alguien dijo recién, me molestaba mucho que me cuestionaran cuánto dolor tenía yo, cosa que no debería pasar. ¿Por qué me tienen que cuestionar cuánto dolor? El dolor es completamente subjetivo. Lo que a mí me duele como una patada cuando estoy corriendo o cuando me tropiezo con algo, es diferente a aquel que se chocó con algo y siguió caminando. Y ahí yo me doy vuelta y me retuerzo y me hago acá con los pantalones, me pongo a llorar y que me quejo 20 minutos. Y otra persona se mató con algo, se chocó con algo y siguió caminando, se tocó, se hizo un sana sana, así, se pasó la manito y siguió caminando. El dolor es esa la manera que tenemos de evaluarlo. Cuando alguien me dice, que yo le estoy preguntando porque quiero evaluar su dolor, y me dice, es lo máximo que me ha dolido toda mi vida, bueno, yo le tengo que creer, ¿sí? A eso le voy a poner el máximo puntaje y le voy a dar un analgésico que sea potente. No tengo que cuestionarle si, ay, bueno, sí, pero ¿cómo no? No, no sé. Yo no tengo esa facultad. La única manera que tengo para valorar el dolor de las personas es lo que ellos me están diciendo. ¿Cuánto es lo que más te ha dolido en tu vida? Esto. Bien, entonces te voy a dar un analgésico de acorde a eso. Si es necesario modificar, lo tengo que eh, consultar con el resto del equipo, pero yo no puedo alterar las dosis ni nada de eso. Bien, sigo hablando del analgésico. Ojo, los piojos, no quiero encontrarlos tratando a las personas de lo que se les ocurra. Dicen que son drogadictos, dicen que son caquitas, que les gusta que les estén a cada rato dándole algo. Y sí, algunas personas pueden que sean todo eso y mucho más, o que sean menos y nada de lo que ustedes suponen. Así que se despojan de todo eso y solamente se preocupan de cumplir adecuadamente su rol. Y también nos encontramos con algo, hoy en día ya no se consiguen algunos analgésicos potentes en algunos lugares de nuestro país. eh, Algunos grupos de las familias de los analgésicos más potentes se manejan en conjunto con dos personas porque hay abuso de sustancias, porque tenemos al alcance de la mano analgésicos que nos producen también bienestar. Entonces, en vez de utilizarlo como un analgésico, lo usamos para estar bien, para tener alguna situación de bienestar y suplir otras que estamos pasando. Por ejemplo, se utilizó durante mucha frecuencia la morfina, eh, ¿sí? Es un opiáceo, como una manera de drogarse. Entonces, el abuso en los profesionales de la salud de ese tipo de analgésicos, narcóticos o opiáceos ha sido muy alto, ¿sí? Hoy por hoy ya se tienen que manejar con supervisión, o sea, no es adecuado que un solo profesional abra la ampolla, la prepare, la cargue y la tenga para administrársela a las personas. En algunos casos, eso se tiene que hacer con la supervisión de otro profesional y ya entramos en un círculo de corrupción si es que vamos a hacer algo que no debemos, ¿sí? En compañía de otros es mucho más difícil que yo me drogue eh, y que utilice la medicación que es para el cuidado de las personas, para mí, bien personal. Pero sucede, no tenemos que desconocerlo y también tenemos que saber cuáles son los protocolos a seguir cuando hay ausencias, cuando faltan, cuando se rompen, porque es un abuso de sustancias y ese abuso se da con mucha frecuencia. Bien, otro problema que tenemos con los analgésicos es que los analgésicos son utilizados por muchas personas y en muchísimas situaciones por... eh, eh, ¿Se colgó? ¿Alguien? ¿Están escuchando? Se escucha, pero se escucha como de Pero lejos. ahí arrancó de Ups. nuevo. A veces Ahí con corte. arrancó de nuevo porque sí. Uy. Bueno, gracias, gracias. Empiecen a levantar las manos. Ahora igual creo que estábamos todos derechitos. Igual lo escuchamos, profesores. Bueno, bueno, gracias. Entonces, lo que decía es que los analgésicos en nuestro país se consiguen en cualquier parte, ¿sí? Se consiguen en los kioscos, en las farmacias deberían conseguirse,
pero se consiguen en los kioscos, los negocios, en la esquina, más, o sea, pedorro de todos los kioscos del barrio, ahí si vas y le pedís un analgésico te lo dan. ¿Sí? Y dentro de ellos, porque también es cierto que se consiguen sin recetas, entonces eso es algo que juega en contra en la utilización. Sí, decime. En mi barrio ya no hay en el kiosco. Vos no sabés buscar. Te ven cara, te ven Hay. cara. Lo que pasa que Alejandra Zona sur no tiene. No tiene. Yo vivo en No el se consigue. Mogotes y te puedo decir que acá hay, y la otra vez me morí muerto cuando la señora quería vender una buscapina a 200 pesos. Un solo comprimido, 200 pesos, ¿eh? Hija de mil. ¿Viste? Buscapina compuesta. Pero bueno, sí. Entonces, esto de tener venta libre de muchos analgésicos nos pone con un grave problema también en la utilización, ¿sí? Los calmantes. Muchos de ellos se llaman calmantes. Entonces, en cualquier lugar los podemos existir. Los podemos encontrar porque existen por todas partes. Y los analgésicos entonces o los calmantes son buenos para algunos dolores en particular, ¿sí? Lo mejor puede ser que sean medicamentos truchos, pero no siempre, no siempre, porque el mismo kiosquero que va y compra en la farmacia un medicamento de venta libre, como la buscapina, ¿sí? Después se encuentra con que Laura me dice que sí, porque ya sabe, porque trabaja en una farmacia. Entonces, la gente que va y compra para vender en el kiosco, para revender en el kiosco, paga 400 pesos, una tableta de paracetamol y después la vende en su kiosco cada comprimido 200 o 100 pesos. Y bueno, sí, es bueno, no sé si todos son truchos, porque no sé, no es fácil conseguir el mercado trucho. Para otras drogas por ahí que son más específicas, como los medicamentos que tienen tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, que 2x3 se encuentran que son truchos de verdad, que son casi idénticos, pero que no tienen los principios activos. Sí, eso parece que es más fácil conseguirlos que los analgésicos, porque los analgésicos van y los compran directamente y después los revenden, porque son de venta libre. Dentro de ello tenemos en venta libre tenemos la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico que utilizan muchas personas. Tenemos el naproxeno. Profe, ¿le puedo preguntar? Sí, pregunten, Carlos. ¿Cómo te das cuenta cuando está vencido? ¿Cómo te Si das cuenta? Claro, porque por ahí capaz que no lo dice. Claro, yo ya hablé de algunos medicamentos vencidos en nuestro país. Los estudios en nuestro país se limitan a 5 años nada más. Entonces la fecha de vencimiento es un promedio a que aproximadamente tiene 2 años desde la fabricación. ¿Por qué? Porque no se hacen estudios más largos. De hecho, se supone que un medicamento vencido, que ha pasado la fecha de vencimiento, de 6 meses, un medicamento para una droga que se tiene que administrar para el tratamiento de una enfermedad, no como preventiva. Las vacunas, cuando dice caducidad, sí, no se tiene que utilizar más. Otros medicamentos tienen una vida útil de aproximadamente 90 días, que son 3 meses después de la fecha de vencimiento. Pero la mayoría de ellos no se hicieron estudios que hayan demostrado, después de los 5 años de que se fabricó, que dejaron de ser efectivos. Entonces se hizo una fecha aproximadamente promedia de 2 años y medio para que cada medicamento, por leyes argentinas, ¿sí? Eh, tenga una validez. ¿Cómo te das cuenta que está Claro, porque a mí, vencido? ¿Qué fue lo que te profe, a pasó? mí me pasó con el profe y no me hacía nada. Vos tomabas diclofenac y no te hacía nada, directamente nada. Claro, Y tomaba después, diclofenac para el ciático. sí, bueno, pero el tratamiento del dolor del ciático es, más allá de que sea musculoesquelético, es un dolor bastante particular y generalmente no se va con un analgésico, se va con unas terapias combinadas y a veces hasta el bloqueo del nervio hasta que sin el dolor uno limite más el movimiento y se puede desinflamar todo lo que recubre la cápsula donde está la terminación nerviosa del ciático. Un analgésico solito no te va a sacar el dolor. Puede ser que vos te diste cuenta que estabas tomando uno vencido, pero generalmente tiene que acompañarse por otras terapias, reposo, calor frío, o sea, frío, calor hasta que va desapareciendo y, y tal vez alguna otra terapia como puede ser kinesioterapia
o no sé, algunas terapias con fisiatría o RPG o postural activa, alguna de ellas, no solamente uno solo te va a sacar el dolor, o sea, un solo tratamiento, tienen que ser tratamientos combinados. Bueno, yo estaba diciendo O recién, puede ser que haya creado resistencia de tanto tomarlo también o no. no, los analgésicos no tienen resistencia, los únicos que tienen resistencia son los narcóticos, que ahora quería mostrar yo unas diapos, pero los narcóticos opiáceos, o sea, los derivados de la morfina, la apomorfina, que son unos de la planta de opium, y los otros son sintéticos. Eso sí, porque además de dar una em, eh, resistencia psicológica y crear una adicción, la persona necesita eso, el resto de los analgésicos no. Lo que sí hay que ir modificando en la escala analgésica la dosificación. Y lo mejor es empezar con la dosis más baja para ir aumentándola. Pero permítame primero hablar. No es común que las personas hagan resistencia a tomar el mismo analgésico. Lo que sí deberían es ir modificando progresivamente la dosis, ¿sí? Hasta una dosis máxima aceptada para el peso de esa persona. Yo estaba diciendo que hay medicamentos sin recetas, bueno, no sé si dije ibuprofeno, paracetamol, primero había dicho aspirina, naproxeno, son todos de receta, o sea, de compra en cualquier lugar de venta libre. Y eso nos ha perjudicado también en el tratamiento de los analgésicos. Cuando vamos, en el tratamiento no, en la utilización de los analgésicos cuando estamos en instituciones donde debemos tratar el dolor. Y dentro de los dolores también nos encontramos con algunos dolores que tienen una raíz física, pero también hay dolores que se acompañan con el dolor físico y ligado a lo emocional, ¿sí? Las pérdidas, generalmente, de cualquier índole, son muy dolorosas, ¿sí? Y se manifiestan a veces en el cuerpo, se somatizan, se psicosomatizan, y esas difícilmente se van a tratar con un solo analgésico, se tienen que tratar también con otras terapias, ¿sí? Generalmente ayuda la terapia psicológica, si las personas las aceptan, sino el acompañamiento para tratar de que la persona no se sienta abandonada, no se sienta sola junto con la pérdida, ¿sí? Y tener una buena respuesta, porque si a alguien que se le acaba de morir el hijo, no le quiero decir, bueno, no llores más, ya se te va a pasar, nunca se te va a pasar que se te murió el hijo, ya está, no lo vas a ver más, vos tenías una esperanza de verlo crecer, desarrollarse, tener futuro, no sé, o nada, o verlo tirado en la cama y aguantarlo así, porque era una manera que vos tenías de ser feliz, entonces muy difícilmente yo le puedo acompañar un tratamiento analgésico de esa manera, ¿no? Tengo que hacer una valoración otra vez general, holística, y hacer un montón de cosas para que yo pueda acompañar a esa persona. Había una pregunta, pero se me fue. No alcancé a verla. ¿O alguien quería hacer un comentario antes de que yo ponga Yo el tengo power una o quería pregunta. calmar? Sí, dale. Espero que no sea una pregunta tonta. Cuando no se conservan los medicamentos adecuadamente, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Primero, sabemos que cuando no se conservan adecuadamente porque están fuera del envase original o en condiciones que no son las que dice el fabricante, generalmente si están dadas estas por el aumento de la temperatura o porque han sido expuestos a temperaturas elevadas, el principio activo se degrada, se rompe, se quiebra, se modifica las estructuras químicas, entonces ahí ya no sería tan efectivo. Otra de las situaciones es que esté expuesto a otras condiciones climáticas o del ambiente, como puede ser la temperatura, como puede ser la humedad del ambiente. Entonces, si ya he hablado muchas veces, pero en este caso viene muy bien, la aspirina, por ejemplo, es un fármaco que si yo lo expongo, yo lo pongo afuera, lo dejo ahí en un vasito, va a comenzar a tener absorción de la humedad y va a ir para arriba y van a crecer cristales. ¿Sí? A veces esos cristales son bastante lindos, muy agradables de observar, porque se va a llenar de humedad y se va a hacer un arbolito de aspirina. Si no lo hicieron nunca, están a tiempo y lo pueden hacer en su casa y sembrar una aspirina solita para ver cómo empieza a crecer y a aumentar porque absorbe la humedad ambiente. Pero cuando la tomamos nos sirve porque el ácido acetil salicílico
va a ser modificado en su estructura y en vez de tener los radicales libres va a tener una congregación o una conglomeración de sales que hacen que se formen esos cristales transparentes y que parecen pequeños, ¿cómo se llaman? Pequeñas piezas de cuarzo. Así que no. Lo que va a pasar es que si yo no lo conservo bien, Luz me preguntaba, ¿no? Si no lo conservo en las condiciones que dice el fabricante que Sí. debe conservarse, generalmente va a perder su efectividad. Y a veces hasta no va a ser necesario administrarlo porque no va a servir para nada. ¿Sí? Generalmente van a estar relacionadas con ¿Y las podría condiciones. volverse tóxico, profe? No, ¿Podría no, volverse tóxico? no hay evidencia de que se convierta en algo tóxico, ¿sí? Porque no hay una alteración del oxígeno y el hidrógeno del ambiente que pueda ser alterable y que pueda hacer que algo se convierta en tóxico, ¿sí? No hay. No hay ni comprobaciones ni posibilidades, Gracias. porque supongamos que si yo estoy en un ambiente común, nada de lo que se junte que modifique la estructura química de algo va a ser nocivo para el cuerpo. Al contrario, cuando se quitan las condiciones del ambiente, por ejemplo, lo que pasa con los gases emanados, con el monóxido de carbono, que alteran, ahí sí me altera a mí. En la absorción, entonces me saca el oxígeno, pero no se asocian a algo que sea adverso o que pueda producir la muerte de las personas. Así que tranquilo, no pasa nada. Lo que sí puede llegar a ser inocuo, que no lo tomes y no te sirva para nada. Bueno, analgésicos. Hay una escala de valoración analgésica, la pueden buscar, anoten ahí, escalas de valoración analgésicas. Algunas son de puntuación, del 0, ausencia total de dolor, al 10, el máximo dolor que tuviste en tu vida. O sea, yo nunca me voy a comparar con un dolor de parto porque nunca parí, porque espero que nunca para. ¿Sí? Ya soy menopáusico, no creo que tenga ninguna aparición. Pero, ¿sí? Las mujeres generalmente el dolor que máximo tuvieron en su vida, dicen, las que parieron, dice cuando parí. Y ahora tenés un infarto. ¿Cómo es este dolor? Y es muy parecido, ponele un 9. ¿Sí? Los hombres, en algunos casos, dice, sí, me dieron un golpe en los testículos, lo máximo que me dolió en toda mi vida. Y ahora, porque estás teniendo un infarto, ¿cuánto dolor tenés? Y es parecido, pero no tanto. O sea, la patada en los huevos me dolió mucho más que el dolor del infarto, ¿sí? Como para compararlos. Eso, miren, es muy importante, que yo pueda valorarlo en cuanto a otras cuestiones de dolor. ¿Sí? Yo, o sea, creo que hay dolores que son permanentes, punzantes, constantes, lacerantes, diferentes características, y las personas lo van a ir a decir. Un desgarro en una pierna es un dolor como que te cortaron, ¿sí? Que vos literalmente sentís que te cortaron. Que el día que te cortaste el dedito porque estabas, no sé, picando cebolla o tratando de pelar un ajo con una cuchilla o sacando algo con un cúter y te abriste un dedo, el día que sentiste lo mismo, em, porque no sé, se te desgarró, te hiciste un esguince, te cortaste el tendón de Aquiles, te cortaste un tendón de la mano, dicen que es lo mismo, el mismo tipo de dolor, ¿sí? Que sintió que te habían dado un cuchillazo. Bien, así. Ahí alguien me decía que tuvo 2 hijos, pero el día que lo operaron de tibia y peroné fue tremendo. Y bueno, yo creo que sí, lo que hay que hacer es que las personas nos manifiesten cómo han sido el dolor. Entonces busquen escalas de valoración del dolor. Las escalas de valoración sirven, me parece gracioso, te sale el esqueleto del cuerpo. Así que esto que nosotros tenemos y que sentimos en el dolor, es bueno que nosotros aprendamos a hacer valoraciones y que consideremos a las personas en esto, comparando qué pasó con el máximo dolor que tuviste en tu vida. ¿Cuál era ese máximo dolor? Y sí, un día me dieron, no sé, una piña y me sacaron un diente y pensé que me habían sacado los ojos, no sé, un dolor tremendo. Y otras personas no lo manifiestan de la misma manera y se golpearon un dedo con un martillo, se reventaron con una puerta y ha sido lo máximo que vivieron en su vida. Entonces a eso nosotros tenemos que poner
una posibilidad de que lo pueda manifestar. Otra vez estoy detenido por acá. Ajá, ahí está. Ahí me volví a mover. Entonces yo les quiero mostrar algunas cosas. Dos importantes. No meter ninguna de nuestras opiniones personales del dolor que sufren las personas y después saber valorarlo. Ver escalas de valoración, tener una en el bolsillo y decir, a ver, ¿cómo es esto? Hay para adultos, hay para niños y hay para personas viejitas. Todos, le podemos mostrar un dibujo, decime cómo te sentirías vos, de acuerdo a emojis o a colores. Este amarillito es poco o nada de dolor y este rojo es dolor intenso. O el celestito que está de este lado. Bien, entonces ahí hacer una valoración adecuada. Voy a ver si puedo compartir el power que tenían, contenido. Em, ¿Estoy compartiendo? No se No, ve nada, profe. 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 No sé. Ahí está. Ahí sí Sí. se ve. Farmacología del Ahí se dolor. ve, ahí se ve. Bueno, la Sí, sí. farmacología del dolor, entonces, hay dos tipos de analgésicos, en grupos los vamos a diferenciar. Uno son los opioides. A ver, ¿dónde lo pongo? Ahí. Unos son los opioides y otros no opioides. Los opioides están dentro de la familia, de los que se sacan del opium, ¿sí? De la dormidera, de la planta más conocida como amapola, popularmente amapola, y que ha sido causa de grandes guerras, expansiones mundiales, idas y venidas. Grandes productores de opio en el mundo nos han dominado durante mucho tiempo. Igual nadie se droga, ¿eh? Ojo los piojos. Y también los no opioides. Los no opioides son un grupo bastante importante donde hay una sigla que ustedes van a tener que reconocer que es AINES. ¿Sí? Son analgésicos no esteroides. Los analgésicos no esteroides son una familia bastante grande. Ahora voy a desarrollar un poquito de cada uno de ellos para que ustedes puedan reconocer por lo menos eh, los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides. Entran algunos que conocemos habitualmente, pero lo que es importante reconocer que son analgésicos que se dividen generalmente como con mayor acción sobre una cosa que la otra. Cuando nosotros hablamos de analgésico tenemos que tener en cuenta tres cosas que van a estar presentes en las personas. El dolor se produce porque hay inflamación, porque aumenta la temperatura y porque se produce, entonces, esa conjunción produce dolor. Pero también tenemos que reconocer que hay dolores que se dan junto con procesos naturales en el cuerpo. El dolor osteomuscular, el dolor de hueso, que le da a una persona que está entrando en un cuadro de resfrío, de proceso viral, es parte de un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para que tengamos una respuesta inmune y nos comencemos a defender, para que no sintamos las molestias de tener un proceso viral infeccioso. ¿Entienden eso? Entonces yo puedo dar un analgésico que tiene mayor efectividad como medicamento para bajar la temperatura, porque va a hacer que aumente también la temperatura y voy a tener fiebre, me duele todo el cuerpo, ahí estoy resfriado, no sé qué me va a pasar. Y me acabo, no sé, de dar un baño en el mar y salí mojado, llegué hasta mi casa y ahora me duele todo. Entonces el cuerpo se está sacudiendo ante esa incomodidad que yo lo puse y se está queriendo defender. Entonces yo puedo dar un analgésico, pero que tenga mayor función dentro de los que disminuyen el aumento de la temperatura. Después hay analgésicos específicos y después hay inflamación. Y la inflamación puede ser generalizada, puede ser localizada. La respuesta antiinflamatoria se da dentro de un proceso de oxigenasa, que es un ciclo de la oxigenasa. Los analgésicos que nosotros vamos a comenzar a conocer o que vamos a tener en contacto en algún momento, van a ser los que tengan algunos específica intervención sobre el ciclo de la oxigenasa. De hecho, se han desarrollado algunos analgésicos que son inhibidores
del ciclo de la oxigenasa, de la coenzima 1, de la coenzima 2. Bien, me encanta porque yo creo que esto ustedes deberían saberlo, haberlo aprendido en algún lugar. El cuadrito estaba muy bueno porque este ciclo dice cuando hay fiebre también hay dolor e inflamación, pero cuando hay inflamación hay dolor, fiebre e inflamación. O sea, ¿sí? Puede ser osteomuscular, traumático que puede ser que me cortaron con una tijera, con un cuchillo que yo me abrí, me corté, qué sé yo, o también que me hicieron una intervención quirúrgica, o puede ser otro tipo de dolor, por ejemplo, un dolor cólico, que da solamente con dolor e inflamación, que no tiene presencia de fiebre, un dolor cólico, un dolor, no sé, tortuoso se llama, en el útero, un dolor menstrual, premenstrual, un dolor de ovulación, un dolor de indigestión, un dolor tipo cólico porque comí demasiado, o un dolor porque no se quería andar mostrando el pupo y me hizo frío en el abdomen, entonces eso me da después una reacción de tener eh, algunos retorcijones, ¿sí? O porque tomé un líquido demasiado frío y me cayó mal el estómago y me hace un dolor de cavidad tortuoso. Se retuerce, se mueve la cavidad y eso produce un dolor que se llama espasmódico tortuoso. Bien. ¿Qué más? Vamos a hablar de los que son, dije recién, de los que intervienen en el ciclo de la oxigenasa. Para que haya una modificación, o sea, en este ciclo de la oxigenasa tengo que tener estas tres cosas presentes. Como analgésico, otra, otra vez. Uh, uh, uh. No se escucha, profe. No, ya me di cuenta. ¿Ahora? ¿Se volvió? Sí, ahora Gracias. sí. Bueno, Ahora sí lo entonces, escuchamos. bien. Entonces dije recién, todas las cosas que inhiben el ciclo de la oxigenasa, entonces teníamos que tener presente analgesia, antipirética y antiinflamatoria, las tres funciones que tienen los analgésicos. Algunos tienen mayor predominio de una contra la otra. Para que intervengamos en ese proceso, lo que se va a hacer es utilizar un analgésico que tenga en el momento de que este ciclo se produzca y la oxigenasa esté presente, la oxigenasa va a ser una parte de las enzimas que tienen efecto sobre el control del dolor. Entonces, en ese momento se administran los analgésicos de diferentes familias, de diferentes grupos y con distintas características que se dan esos analgésicos. Lo que nosotros vamos a tener que evaluar y saber hacer adecuadas valoraciones es qué tipo de dolor está presente en la persona para que se haga y se produzca una efectiva analgesia. Acá esto dice que nosotros tenemos que inhibir la síntesis de prostaglandinas, las prostaglandinas que se producen como respuesta a esa lesión que hay en el tejido, pero a veces no hay una lesión en el tejido, entonces parte del proceso de defensa. Entonces, si nosotros vamos a inhibir con un analgésico, tenemos que tener presente y tenemos que saber valorar qué tipo de dolor tenemos, porque dije recién, no es lo mismo que te corten o que te cortes vos o que tengas una intervención quirúrgica a que haya un proceso doloroso porque, no sé, te diste un palo y te caíste de la escalera y te duele todo el cuerpo. No te fracturaste nada, pero tenés dolores contusivos del golpe o te hayas chocado una mano porque te hacías el guapo y te llevaste por delante un puño que estaba esperando, eh, ¿sí? O también diferentes tipos de violencia física contra las personas. También deberíamos saber y evaluar la intensidad y ante eso
hacer una correcta valoración para poder decir qué tipo de analgésico vamos a administrar. Ojo a los piojos, porque los analgésicos deberían utilizarse adecuadamente y teniendo presente que va a ser el único motivo por el que no se tiene que dar un analgésico es porque desapareció el analgésico. El umbral para dar un analgésico, aunque sea la morfina, que también es un analgésico, sería que no haya dolor. Hay dolor, doy analgésico. Hay dolor, doy analgésico. Hay dolor, doy analgésico. No tengo por qué frenar. El umbral para decir, parate, no des más analgésico, es porque desapareció el dolor. No porque hay otra posibilidad. Bien, cuento alguna cosita del antitérmico entonces. Respuesta, que ya lo dije, tenemos una Perdón, defensa de nuestro cuerpo y por eso se profe, da antitérmico, ¿sí? Profe, no se escucha bien. ¿no hay analgésicos que te indican no tomarlos más de tantos días? No, no habría una indicación para no tomarlo más de tantos días. Eso, lo más Yo me probable es que acuerdo, tenga que ver. Sí, decime. me habían sacado una muela de juicio y el odontólogo me dijo que si sentía demasiado dolor, que no lo podía soportar, que tomara un comprimido de Clindador, pero no por más de 3 días. Ujú. Lo que pasa es que el Clindador es un antibiótico con analgésico. Mal hecho. Ah, ¿tiene antibiótico también? Sí, ya no se usa, es bastante, hace mucho que te sacaron la muela de juicio, ¿no? Porque por lo No, menos el año pasado. el que yo conozco como Clindador tiene clindamicina con tramadol. Y no pasa nada. Lo que pasa es que un odontólogo administrando analgésicos es medio extraño. ¿Sí? Los que más tienen. Profe, también pasó con la Dorexina y con el Migral. Hubo un tiempo que yo estaba con muchos dolores de cabeza, entonces un médico me dio una porque el Migral no lo podía tomar por más de 3 días porque me dijo que generaba no sé qué cosa, como que me iba a generar más dolor de cabeza pasado esa cantidad de tiempo. Bien, yo en otra clase tengo que hablar del sistema nervioso central y la instalación de un cuadro migrañoso. La migraña es una enfermedad muy particular en la que las personas tienen que tratar tal vez con otro tipo de bloqueantes antes de tener el dolor. Reconocer, saber estudiar y determinar qué tipo de dolor de cabeza tenemos, porque puede ser una cefalea, puede ser una migraña, puede ser una, em, bueno, diferentes particularidades del dolor, eso, del dolor que se denomina dolor de cabeza o migraña. No habría una Otra cosa, contraindicación, pero pará, ya termino. Lo que sí debería tener un seguimiento adecuado y saber que para un tratamiento de migraña, que a veces es una parte de la cabeza y esas características que tiene la migraña, tal vez acompañar con otro tipo de drogas, porque esas drogas van a hacer que no se desencadene el dolor o que se disminuyan los síntomas asociados. Porque, que no sé, si tu migraña es pulsátil, por ejemplo, comenzás a sentir los latidos cada vez más fuertes, te querés cortar la cabeza porque es intenso el dolor, pero además sentís todos los latidos, boom, 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 y se exacerban los sonidos que escuchás, entonces por ahí disminuyendo algo que sea el neurotransmisor para que no tenga o para que tus latidos sean un poco más suaves, no que baje el número de latidos, pero que sean más suaves, y con un bloqueante, estimulante o beta bloqueante del corazón, hace que también, junto con el analgésico, tu migraña pulsátil sea un poquito más baja. O tal vez con un depresor del sistema nervioso para que no te quieras cortar la cabeza, como digo literalmente, cuando tenés migraña, porque exacerbás todos los sentidos. O sea, cualquier ruidito lo sentís como que fuera que se está cayendo al mundo. Cualquier luz que entra por ahí te hace doler más la cabeza, porque entonces se dan depresores del sistema nervioso central. Un tema muy importante y no hay analgésicos que digan, bueno, no se puede dar más que 3 días, más de 5 días. Lo que sí, creo sí, el que neurólogo el año pasado me dio topiramato, que me dijo que no me iba a calmar los dolores,
pero la idea era prevenirlos. Está bien. Lo que pasa que también es un medicamento que tiene que ver en el tratamiento de algunas enfermedades del sistema nervioso central, pero que tiene que ser supervisado. Y antes de administrarlo, el médico neurólogo, ¿sí? Debería hacer un estudio de hormonas corporales, porque a veces un dolor pequeño se desencadena porque tenemos algún tipo de otra enfermedad o un síndrome de, no sé, de un nervio, o tenemos otra patología como puede ser la aparición de un edema en la silla turca o un lugar, o sea, una pequeña diferencia que si no se estudia puede quedar inadvertida y tener esas complicaciones. Pero sí, todos Claro, son sí, a medicamentos que mí, van a tratar junto con el dolor el sistema nervioso central. claro, habían empezado los dolores de cabeza post-COVID con además de sentir olor a cigarrillo en lugares donde no fumaba, y era un dolor muy agudo. Entonces me mandaron a hacer una tomografía y el médico clínico me había mandado a hacer una valoración hormonal o una cosa así. Y después me medicaron, bueno, lo único que salió en la tomografía que tenía la mega cisterna magna. Pero bueno, me dijo que no generaba ningún tipo de síntoma a lo que yo hacía referencia. Y para los dolores de cabeza solamente me dio el topiramato y bueno, diferentes horarios como para que manejara el tiempo de del sueño y todo eso para ver si así me armaba un poco el dolor de cabeza. Pero bueno, así es. ¿Y mermó, Natalia? ¿Pasó? ¿Cómo? ¿Pasó? ¿Mermaron? El dolor de cabeza, no, nada. ¿Nada? ¿Siguen? No. Y del olor a cigarrillos, eso también no es todo como en ese momento, pero es bastante recurrente. Es más, en ese momento, si bien había muchos datos de personas que habían tenido problemas post-COVID con el olfato, tenía miedo de que fuera cualquier otra cosa, porque Internet te llena de Sí. síntomas y de diagnósticos. Entonces pasé de que un fantasma quisiera venir a buscarme a tener un tumor en el cerebro. Y bueno, la tomografía salió que no había nada en el cerebro, así que tenía que ver con eso. Pero bueno, el olfato sí me quedó alterado y los dolores de cabeza continuaron y el vértigo de tanto en tanto también. Pero me dijo el médico que, bueno, que había mucha gente que había tenido ese tipo de problemas post-COVID, así Sí, como los problemas de memoria. sí, es verdad. ¿Sí? Pero bueno, lo que sí se tiene que hacer es estudiar todo y no abandonar ningún tipo de tratamiento, porque a veces hay tratamientos que resultan muy efectivos a pesar de que son empíricos, o sea, que no está todavía demostrado, pero son efectivos en esas personas. La reeducación, en cuanto a esto, por ahí debería haberte indicado el médico. Hay algunos ejercicios comunes como oler cosas que limpian y que van purificando el olfato, como es 3 veces en el día oler café de filtro, ¿no? Tenerlo tapado, destaparlo, olerlo durante 2 o 3 veces, un promedio de 1 minuto, para ir limpiando el olfato y ayudándote a que desaparezca esa agnosia de conocimiento o esa fantasmagnosia que uno cree que está sintiendo el olor a podrido en todo, o que le repugna el olor que antes no le repugnaba. Algunas personas con el queso, con las ropas, no sé, con las ropas húmedas, mojadas. Que ¿Sí? sentía como que me estaban fumando en la cara, era horrible. Horrible. Sí, sí. Sí, he Bueno, escuchado y también he una- leído y hemos visto que algunos tratamientos de personas han sido efectivos, este tipo de reeducación, ¿no? Generalmente están llevadas adelante por fonoaudiólogas o psicólogos que ayudan y recuperan a las personas después de haber tenido COVID por estas cosas de fantasmagnosia. ah,
Bien, analgésico antitérmico, entonces dije recién, nosotros no deberíamos Gracias. impedir que el cuerpo se defienda y se prepare en cualquier tipo de infecciones, en cualquier tipo de lesiones, ¿sí? Porque si tenemos una lesión de tejido, porque tenemos un traumatismo, esto que decía recién, que te chocaste con una mano y tenés el dolor en tu cuerpo, ya voy, ahí veo una manito levantada. No deberíamos eh, tratar nosotros con algo para que no para que no se manifieste, deberíamos favorecer a que se manifieste. ¿Cuál es la pregunta? Erika tiene la mano levantada, no sé si hay otra mano levantada, o ya pasó. Sí, yo, profe, que ahí había buscado que tenía el clindador forte y dice Sí, que es flurbiprofeno, 100 miligramos, sí, y que dice que es un antiinflamatorio no esteroide, pero me había sí. dicho que más de 3 días no lo tomara. Y es un Eso. antiinflamatorio común, es un exagerado. O Sí, sea, no hay ningún analgésico así, AINE, que se diga no lo puedes tomar más de tanto tiempo. Mientras no, tenga dolor lo puede tomar. sí, lo podés tomar. En el caso de las personas que se indica aspirina, lo que no se aconseja tomar muchos comprimidos de aspirina es porque llegado un momento puede llegar a la cantidad de A licuar. hiperacidez, la hiperacidez lesionar la mucosa, ¿sí? La mucosa gástrica. Entonces te puede dar una lesión en la mucosa que se manifiesta como una úlcera. Por eso no se aconseja Ah, tomar pensé que aspirina, licuaba la aspirina, sangre aspirina, por ahí. aspirina. No, la aspirina para licuar la sangre, o sea, si tomas una aspirina de 500 miligramos, rara vez vas a tener la sangre licuada o con inhibición de la protrombina, que sería lo que se pretende cuando queremos que la sangre esté licuada. Es un término medio extraño, pero lo que sí nosotros queremos es que haya antiagregación plaquetaria, que cuando tengamos un sangrado, en el corazón particularmente, o en las arterias de gran calibre, como puede ser en el cerebro, el corazón o en los pulmones, no se forme el coágulo y lo estamos inhibiendo con la em, para evitando que se forme la protrombina, que no se forme la protrombina, que antes de que sea protrombina, nosotros quebramos esa síntesis. Entonces no se produce el coágulo, ¿sí? Cosa que tiene que tener alguien como antecedente. La propaganda de aspirina 100 o aspirina corazón o aspirinetas hoy en día dice que previenen infartos, no previenen nada. Lo que hacen es retrasar la sintomatología de la lesión cuando aparece un sangrado, porque en vez de formarse el coágulo, se produce mucho sangrado, sangrado, sangrado. Entonces, aquellas personas que no consultaron nunca al médico y toman una aspirina pensando que nunca les va a dar un infarto, por ahí el día que tengan un sangrado van a tener una hemorragia muy importante. O el día que tengan un accidente cerebrovascular, van a tener una hemorragia mucho más importante, con mayor eh, pérdida de sangre y van a dejar mayor cantidad de tejido sin oxigenación, que va a ser diferente a cuando nosotros tenemos un infarto común, ¿sí? Sin tener medicamentos y no tomamos ninguna aspirina, ningún antiagregante, no licuamos la sangre con nada, tenemos, y si es limitante, hay una parte del tejido que dejó de tener sangre porque se formó un coagulito en el medio, al lado de esa plaquita de grasa que fue la que se desprendió y comenzó a tener, inició el infarto o la lesión, ¿sí? Bien, quiero hablar un poquito de otros analgésicos. Me va a terminar el momento y no puedo. Antiagregante plaquetario, acá lo traigo, que son inhibidores. No todos los analgésicos son antiagregantes plaquetarios, que es lo que ustedes decían recién o escucharon recién que la compañera que habló dijo que era para licuar la sangre. Son antiagregantes plaquetarios. Inhiben que se forme la agregación. El coágulo, no sé si ustedes se acuerdan, pero para que se forme un coágulo, lo primero que se hace es la trombina se va a formar porque hay protrombina. Al modificar la acción de la trombina y que no se pueda formar, el coágulo no se va a retraer. O sea, yo me corto, la sangre se empieza a aglutinar, a amontonar, protrombina, va a formar la trombina, se junta un glóbulo con el otro, un glóbulo con el otro, un glóbulo con el otro. Una vez que están todos juntos, retraen y deja de producirse el sangrado. Esto es en una pequeña lesión.
Si nosotros imaginamos que algunas arterias de nuestro cuerpo, que son muy importantes, miden 1 milímetro de diámetro, 2 milímetros, o sea, la luz que tiene, una luz que tiene una agujita casi común, que nosotros la miramos por adentro, eso se llama luz. El palito de la lapicera de adentro, son las arterias más importantes de nuestro cuerpo, tienen esa luz. ¿Sí? Si nosotros vemos que ahí adentro se puede hacer un coágulo que se va a ir formando, y ese coágulo se retrae, se achica, colapsa y hace que no sangre más por el costado. Eso es lo que forma un antiagregante plaquetario. ¿Sí? En otros casos hay medicamentos como la streptokinasa que rompe el coágulo, que también se puede utilizar cuando hay algún tipo de lesiones, como puede ser el infarto, pero tienen que ver con otras patologías, no son analgésicos. Lo que decíamos recién, estábamos hablando recién, es de prevenir algunas patologías, como en el caso de las personas que necesitan tener una anticoagulación o que necesitan tener una antiagregación. Generalmente se está indicando una anticoagulación en personas que tienen arritmias cardíacas, porque en algún lugar de nuestro corazón se puede formar un coágulo que va a salir disparado y va a migrar a otras partes del cuerpo, y según para dónde se le ocurra ir, viajar, nos va a crear una discapacidad, nos va a crear una descompensación, y esa descompensación puede ser la apoplejía, si se va a la cabeza, o sea, quedar paralítico, quedar cuadripléjico, bipléjico, parapléjico, bueno, con distintos tipos de apoplejías o de plejías, dificultad para mover nuestro cuerpo. Y otro caso es si va al corazón, el coagulito va a hacer que se obstruya y quede una parte lesionada que se llama infarto. Si va a los miembros inferiores, se puede llamar trombosis venosa. Pero para eso yo no tengo una droga específica, tengo que saber qué tipo de enfermedad tengo. Si tengo una arritmia cardíaca, tengo que tener un anticoagulante, pero si yo tengo un infarto, tengo angina de pecho, voy a necesitar una aspirina, por ejemplo, antiagregante plaquetario. Hay otras, no es la única, la aspirina, por ejemplo, solamente para el corazón, por ejemplo, hoy en día se utiliza, que no es un analgésico, se utiliza el clopidogrel. ¿Sí? O clopidogrel. Cualquiera de estas drogas van a ser específicas. Pero en algunos casos, mucho. Hola, hola. Profe. Sí, me di cuenta que se cortó. Profe, decía recién, pruebe a apagar la cámara, porque si su internet es malo, capaz que apagando su cámara. internet es buena, tiene- gasto fortunas en mi internet. No te lo voy a... A ver. No No te te lo lo voy voy a a permitir. permitir, no te lo voy a permitir. Perdón, profe, perdón. Bueno, ya no mostrar. No puedo. Acá. A ver. Bueno, sí, lo que decía, me parece que no me permite apagar la cámara porque estoy grabando. Tengo que dejar de grabar y no voy a dejar de grabar. Qué lástima. Se escucha re mal, ¿no? Ahí se escucha un poquito Es de mejor. rato nada más. Sí, qué lástima. Bueno, los analgésicos entonces antiagregantes tienen algunas complicaciones, por eso las dosis son pequeñas. La aspirineta es de entre 80 y 100 miligramos, ¿sí? Eh, y lo mejor a veces es tomar una aspirineta que tenga protección gástrica para que en el estómago no me produzca tanta erosión, tanta lesión, si la tengo que tomar todos los días. Algunos de la familia de protección gástrica
por ejemplo, se llaman Ecotrin, hay Ecotrin de 80, de 100, de 160, y diferentes presentaciones que tiene la aspirina para que sea protector gástrico. Pueden dar trastornos gastrointestinales en general, pero el más común es úlcera gastroduodenal. Entonces nosotros tendríamos que evaluar también a la persona que se lo están dando. Y hay mayor cantidad de la población anciana que ya tiene una predisposición a tener una descompensación gastrointestinal porque ha tomado con anterioridad altas dosis de ácido acetilsalicílico. La dosis media de ácido acetilsalicílico no debería exceder los 2 gramos diarios, o sea, no deberíamos haber tomado más de 2 gramos de aspirina por día. Hoy en día ya no se ven intoxicaciones por aspirina porque nos puede llevar a la muerte, en algunos casos de las personas menores, de menores de 12 años está contraindicado, por eso ya dejó de tomarse la aspirineta. Yo y otras personas de acá, por ejemplo, sabemos que nuestros padres nos criaron aspirineta, Alejandra dice que sí, que ella, sí, nos calmaban, nos daban para que lo que sea, ¿sí? Y El mejoralito, qué rico que. el mejoralito, bueno, pero ya no es así y está muy mal que siga habiendo alguna presentación de aspirina 100 y que los padres se la den a sus hijos. No deberían dársela a menores de 12 años porque se produce una enfermedad terminal y que puede llegar a la muerte con los niños que se llama síndrome de Reye. Dicho esto, paso a hablar de otras cosas. También otras reacciones adversas es la función renal alterada, por ejemplo. Se produce en el túbulo renal una acumulación de cristales de oxalato que tienen los analgésicos y estos pueden obstruir y producir cálculos en las personas que tienen cierta predisposición. Bueno, en el riñón entonces puede haber poca perfusión, aparecen altas concentraciones de calcio y en algunas personas, como los adultos mayores, que la descalcificación puede ser natural o fisiológica, también es contraproducente. Y tal vez algunas personas se intoxiquen con ese tipo de antiagregantes. Ojo que hay 1 o 2% de la población mundial que son hipersensibles a la aspirina, lo que no quiere decir que sean alérgicas a la aspirina, pero un comprimido de aspirina puede ser que produzca una reacción de esto que yo decía recién, de prostaglandinas, que se inflamen todo, que tengan como si fuera una reacción alérgica y eso hace que no sea un medicamento para administrar. Otras reacciones pueden ser las hematológicas, la aparición de muchos hematomas, la aparición de manchas en la piel tipo violácea, que no es un hematoma, pero cualquier golpecito puede ser que se lo dé. Algunas personas lo tienen de manera natural y que cada vez que se golpean les aparece un hematoma como están extremadamente golpeadas, y otras personas lo que aparece cuando toman antiagregantes es manchas en la piel. También tiene que ir acompañado de algunas dietas, como las verduras que no estén crudas, la posibilidad de que no coman alimentos que sean duros en su corteza, por ejemplo, las cosas que están crocantes, los panes, las tostadas, ¿sí? Lo mejor es que coman alimentos que son blandos para que no vayan a lesionar, para que no vayan a lastimar y que no vayan a favorecer la aparición de un sangrado. ¿Sí? Se aconseja las verduras crudas no se aconseja, estoy diciendo pavadas. No se aconsejan las verduras crudas porque estas pueden llegar a lastimar con pequeñas lesiones y estas va a hacer que haya una complicación grave. Sí, en las personas que ¿Eso es lo están. que dicen las Sí, púrpuras? no, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Em, bueno, y algunas que otras complicaciones cardiovasculares. Yo le robé a un señor esto que después lo voy a leer porque que cuando lo suba lo van a leer ustedes con las características particulares que tiene el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno y todos esos. Cuando hablo de paracetamol, me refiero a él como el que conocemos todos como el acetaminofén. El acetaminofén sería el nombre científico que nosotros conozcamos habitualmente, ¿sí? Es el paracetamol, acetaminofén. Y es el más utilizado. Hoy en día está en duda
sí, el paracetamol y el ibuprofeno son efectivos en los menores, pero nosotros les metimos a todos los niñitos paracetamol, ¿sí? La dosificación, y estamos habilitados, para administrar paracetamol en los chiquitos. Para administrar, no, para hacerle una indicación. Porque ante el menor síntoma de fiebre le decimos a la mamá, baja la fiebre con paracetamol, 2 gotas por kilo de peso, dale ibuprofeno si tiene más de un año, según el de 2%, la mitad de lo que pesa, el de 4%, un cuarto de lo que pesa. Y hoy en día se está un poco como en cuestión si es efectivo en menores de 12 años. Bien, después, eso lo van a ir viendo, pero yo quiero llegar a la morfina como uno de los analgésicos mucho más, acá, opioides, más efectivos. La morfina es un analgésico selectivo, es un analgésico que va a ir a intervenir específicamente en una célula, para que la célula no haga la sinapsis que transmite el dolor, para que lleve el dolor de un lugar a otro. Y parece ser que las comunidades latinas le tienen mucho miedo a la morfina. No sé. Primero porque el que tiene que recibir morfina lo asocia enseguida y rápidamente con que se está muriendo. Es lo último que te van a dar, morfina. ¿Sí? Sí, y ya está. Le dieron morfina, seguramente no tienen nada más que hacer. Entonces eso parece que está muy mal. Mal visto por la gente, por la población en general, por la señora del barrio. Uy, hasta algunos si le llegás a decir, y estaba con un dolor tan fuerte que me dieron morfina, se te largan a llorar y dice, ¿y cuándo te vas a morir? Avísame. Bueno, así de dramáticos somos en este país. ¿Sí? Morfina, signo parece de sufrimiento y de muerte. Pero bueno, no es así. La morfina es un excelente analgésico, hay que utilizarlo sin miedo, pero teniendo presente que dentro de estas alteraciones también que le pueden pasar a las personas de disminuir el dolor, puede tener alguna sensación nociceptiva, ¿sí? La morfina puede dar un estado de bienestar, disminuye la sensación de, em, de sed de aire, de que el dolor no me deja respirar, de que el dolor ya no me deja vivir, me baja un poco la estimulación neurosensitiva, entonces esa sensación nociceptiva, neurológica que estoy teniendo, en algunas personas es utilizada como entretenimiento, como parte lúdica, ¿sí? Entonces, ojo a los piojos. Dije hoy que los enfermeros y el profesional que trabaja en salud utiliza inadecuadamente los analgésicos, y una de las drogas que más acceso ha tenido durante mucho tiempo y que también ha encontrado maneras de drogarse es con la morfina, con los familiares de los opioides, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Otra cosa importante de la morfina es que, más allá de que ya sabemos que si alguien tiene morfina se está por morir, es como que el que está recibiendo la morfina lo ve como lo último que van a hacer en mi vida. ¿Sí? Lo último que me van a dar es morfina y lo que hay que hacer es desmitificarla. No, cuando alguien tiene Profe, un para las dolor número 10, cirugías, para las cirugías está bueno, pero no el máximo dolor se va a tratar con morfina. El máximo pero dolor, para antes de la anestesia, ¿no se dan opioides también? no ¿O deberían. los sedantes? No. No se deberían dar opioides porque son depresores del sistema nervioso. Y si a mí me van a dar anestesia, ya la estoy cagando de entrada. Estoy modificando la acción del analgésico. Lo que voy a hacer es dar un depresor del sistema nervioso, como puede ser el diazepam o el midazolam, ¿sí? Como preanestésico. Y a veces en algunos casos otros de las familias de los panes, ¿sí? Lorazepam, que es el Trapax, o clonazepam, que es el Ribotril. Cualquiera de ellos para favorecer que la persona, más allá de estar relajada y que no tenga sobreestimulación, el anestésico pueda ser mucho más efectivo. Pero Ah, no yo son, pensé que eran derivados de opioides. no son derivados de opioides. El único derivado de opioide es la morfina y la apomorfina, los únicos que Ah, encontramos. Después ¿Y el hay gabapentín, otro, profe? no, nada que ver, eso es neurológico. Nada que ver. Profe, Es como piramato, disminuye la sensación y la estimulación o sobreestimulación
que tiene la persona en algún momento. ¿Y son Eh, adictivos, profesor, o son, también es una son, creencia popular? no son adictivos, altamente adictivos. Y tienen dos tipos de adicción. Una es la adicción del cuerpo al requerimiento, por eso un buen tratamiento debe iniciarse. Pero me quedo con alguien que preguntó recién si había una manera de tener el mayor dolor, ¿lo tengo que tratar con morfina? No, amigos, no lo tenemos que tratar con morfina. El mayor dolor lo tenemos que tratar primero con un analgésico que no sea tan potente. Y saber, le damos 1 gramo de paracetamol y ver qué efectividad tiene. Si se le pasa, porque es una escala analgésica, no tenemos que tirar con todo y con la mayor dosis. Primero vamos a ir a dar la Profe, mínima dosis. Sí, te escucho. en una endometriosis, ¿En qué? en una endometriosis, Sí, bueno, lo que pasa es que es como son esos dolores acompañados de la cavidad. ¿Sí? Endometriosis es una enfermedad que está en el endometrio, en la parte interna del útero. Entonces, claro, ese porque yo tengo una dolor. amiga que tiene eso, y fue operada 4 veces y le daban morfina. Pero no por el dolor de la endometriosis, tal vez por el vaciamiento o por el proceso quirúrgico de raspar, de hacer el legrado en la zona donde tenía la hiper estimulación y el desarrollo Yo del le- endometrio. ¿Qué? Claro, yo le pregunté y me dijo que no aguantaba más el dolor y que tomaba morfina, le inyectaban morfina. Bien, cuando te inyectan morfina es diferente a tomar morfina. Claro. La inyección de morfina es mucho más rápido, tiene un primer paso hepático que es mucho más rápido, se absorbe mucho más con potencia, mucho más cantidad de absorción, entonces como analgésico va a ser más efectivo y más potente. Pero cuando la tomas va a ser mucho más progresivo, va a ir de manera progresiva la acción analgésica y acumulativa. Entonces, pequeñas dosis de jarabe de morfina van a ser mucho más efectivas que te pongan a vos una inyección endovenosa de morfina o una inyección subcutánea de morfina. Muchísimas personas hoy en día toman jarabe de morfina de manera habitual como analgésico porque es el único que calma algunos dolores, pero eso no quiere decir que es el mejor que le están dando, ¿sí? Em, Profe, sí, profe, sí, buenas sí. noches. Yo ahí te escribí que por mi enfermedad, que tengo vasculitis inmune, por ejemplo, hay muchos remedios que no me dejan tomar, ¿no? Y bueno, el naproxeno y el que más tomo mucho yo es el calmador, que no es opioide, pero es uno de los más altos, y en su momento me dieron morfina al 10% diluida, Pará, pero el, según... el calmador que vos tomás es el tramadol. Sí, exacto. El Está tramadol bien. tiene paracetamol. Claro, el No, tramadol, pero el sí, eso. tramadol fuerte o compuesto, pará. Porque el Pero, tramadol es de la misma estructura química que la morfina, pero sintético, ¿eh? claro, sí, por eso es lo que te Ay, puse en bueno. el escrito ahí. Bueno. Eso. Que era, Como, era un opioide, eso. bien, bueno. Es de la familia, ¿sí? Hoy, Exacto. y también el fentanilo, que el fentanilo se utiliza también como un medicamento preanestésico, porque además allá de que disminuye las sensaciones y disminuye la conciencia, lo que hace es relajar los músculos, cosa que otro, como la morfina, no lo logra. La morfina también se tiene que utilizar o se utiliza en varias enfermedades, para tratamiento de otras enfermedades, por ejemplo, el edema agudo de pulmón. Las personas que tienen sensación de falta de aire, como disminuía el sistema nervioso central, la sensación de respirar, de ahogo, de que no me entra nada de aire, la dosificación con morfina ayuda a que desaparezcan otras. Nos saca un poco la conciencia, nos quita un poco la conciencia y esa sensación de falta de aire, de ahogo, ¿sí? De ahogo de que no puedo respirar, se ve acompañada y beneficiada con una buena dosificación de morfina. No quiere decir que te vas a convertir ni en morfinómano ni en adicto, ¿sí?
Y si tenemos un buen acompañamiento psicológico y uy, me quedé colgado otra vez. Un acompañamiento psicológico en el tratamiento del dolor, podríamos decir entonces que estaría bien administrada. Pero si solamente nos centramos en administrar la morfina como analgésico y no hacemos otro tipo de tratamiento o de terapia, no está bien. Bien. No sé qué más quisiera decirles. Los cuadritos los comprometo a que los vean. Ah, sí, tengo que decirles que cuando alguien está muy drogado con morfina, hay un antídoto que se llama naloxona. Y que si la persona tiene mucho opioide en su cuerpo, porque hay algunas drogas sintéticas que son parecidas al tramadol, por ejemplo, y que se vieron que en algún lugar, no sé si ustedes conocen, qué sé yo, los considero muy inocentes, unos sellitos que se llamaban Superman, eran de la familia del tramadol, que se ponían debajo de la lengua o en la mucosa de la boca, hacia el costadito, te pegaban para la fiesta electrónica o para pasar el rato, y te daba con todo, quedas duro, duro de todos lados, o sea, no te podías mover, no tenías conciencia, no tenías sensación de nada y te faltaba el aire y no te das cuenta y empezabas a tener una muerte prematura. Pero con la naloxona, pum, inmediatamente respirabas y volvías a tener, o sea, por arte de magia. Digo que por arte de magia parecía que revivías. Voy a tomar mate. Y otra cosa de, de, de la morfina, por morfina, meperidina, todos todos esos parientes, profe, colgué. Profe, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha? Hola. Se escucha medio cortado, pero se escucha. ¿Sí? ¿Algo se escuchaba? Bueno, otra cosa que tiene la morfina administrada por vía endovenosa o subcutánea es que se puede administrar en función de algunas otras patologías, no solamente cuando hay solamente y nada más que analgesia que administrar, ¿sí? Porque, por ejemplo, favorece en algunos casos a que haya aumento de la sensación de hambre y que disminuya la conciencia, ya lo había dicho, pero también podría llegar a pasar que como se une a algún tipo de receptor, específicamente para que tenga reacción y que haya una buena acción del medicamento, algunas personas no tienen receptores opioides. Entonces les pasa, por ejemplo, con altas dosis de morfina y que necesitan tener una muy alta dosis de morfina para que tenga el mismo efecto en otra persona. Por ejemplo, yo creo que no tengo receptores de opioides. ¿Sí? No me pasa nada, no me drogo, pero no he tenido sensación de decir que fumé marihuana y tuve una sensación de haber fumado marihuana, con esto de que se decía la nocicepción, veía el color, estaba feliz, nada. ¿Sí? No tengo receptores canábicos, no tengo receptores de morfina. Entonces le pasa a muchas personas que tienen que tener una dosis muy elevada o que no es efectiva la administración de morfina. En cambio, otras personas que son con altas recepciones, sí es mucho más efectivo como analgésico. Yo creo que no voy a hablar nada más. ¿Alguna pregunta? Estoy mirando. Bueno, tal vez en los hospitales algún día nos encontremos y para algún tratamiento de alguna patología en particular nos encontremos con, acá estoy leyendo, con codeína.
es de la familia de la morfina, casi primitos de la morfina, se consigue en forma de jarabe y lo que hace es disminuir el sistema nervioso central. Muchas veces se puede administrar como analgésico, pero más que nada para asociarlo a algunas formas de tos, porque como antitusivo funciona muy bien y cuando el dolor se da en todo el cuerpo, porque hay una particularidad de tener desencadenado el dolor junto con la tos, bueno, es un analgésico efectivo, pero si no, se da solamente para el tratamiento de la tos. La oxicodona es sintética, no se utiliza en nuestro país tanta la oxicodona, pero también en otros países del mundo, no sé si tal vez los mayores o en algún momento vieron la serie de Nurse Jackie, ella era una enfermera cinética, cinética no que se movía, sino sin ética, y esta mujer se drogaba con oxicodona, se la robaba a las personas, se la robaba a los pacientes que cuidaba. Trataba de conseguirla siempre porque había comenzado a tener dolores. Creo que en la serie tenía algún dolor. ¿Alguien vio la serie? No. ¿No? ¿No ven serie de salud? ¿Qué les pasa? No, no la vi, profe. Sí, yo pero esta no. Bueno, pero vimos Profe, ¿y ¿Cómo Doctor se House? llama? en Doctor Doctor House. House, profe, Y Doctor eh, House también se droga con Claro, oxicodona. Sí. claro, Bueno, justifica. Pero Nurse Jackie, Nurse Jackie, es una enfermera hermosa, cinética. Cinética pero linda, porque le dice las cosas así cantadas. Por ejemplo, se rompió la cabeza un flaco que andaba en una patineta y cuando vio a los padres eh, le dijo, y si hubiese usado casco no se rompía la cabeza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no se lo voy a curar nada. Sí, que muchas veces nosotros tendríamos ganas de decir eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, es así. Oxicodona en nuestro país no hay mucho, hay algunos comprimidos que se consiguen, a veces con receta magistral, pero no es tan fácil. Lo mismo que la morfina sublingual, es carísima, es difícil de conseguir, pero tiene muy buenos resultados. Entonces no se olviden que existe la naloxona como antagonista y que revive a los muertos, literal. Profe, ¿y el ¿Por qué ese tipo de propranolol? medicamentos es más fácil conseguirlos en jarabe? ¿Cómo? ¿Por qué ese tipo de analgésicos o de analgesia es más fácil conseguirla tipo de jarabe, en gotas, esas cosas? Es más fácil porque es menos costoso la preparación, porque es a base de una receta magistral No se lo escucha, nada, profe. que hay una receta magistral que seguir, entonces se pone una solución que es para jarabe, por ejemplo, y que, no sé, un almíbar que a veces no tiene, bueno, tiene agar-agar, goma sántica, qué sé yo, una No solución tiene audio, espesante, profe. no, una solución espesante, nada de audio, no se me escucha Sí, nada. se escucha Sí, bien, te escucho Pacho. claro. Yo sí escucho. Bueno, Bien y sin cortar. sordos contra No, capaz que se te cortó a vos. Bueno, repito que a veces esas soluciones que se consiguen como jarabe es mucho más fácil de preparar, porque con 6 ampollas o 10 ampollas, según lo que se pretenda, de morfina, se consigue un jarabe al 1%, ¿sí? Al 1%, 10 ampollas, y es mucho más fácil que comprar ampollas para administrar por vía subcutánea o endovenosa. Es mucho más económico, por eso se consigue. Hay recetas magistrales y las presentaciones también. Es mucho más fácil y simple hacer un jarabe porque tiene mayor cantidad de solución y te permite mayor cantidad de dosificaciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque yo no voy a hablar más. Yo, profe, quería preguntarle si hay que dejar el número de documento para la asistencia o no. No, no hay que dejarlo. Lo dije 27.000 veces. Porque sí, ya no me... Profe, ¿y el Para saber cómo propofol poníamos también es un la opioide? presente. No es un opioide, no, es un analgésico anestésico, un anestésico, ¿sí?
Propofol. Ah, bien. La intoxicación aguda es algo que en algún momento nos va a pasar. Espero que no la encuentren, pero algo que es muy particular de observar, esto que yo decía que se conseguía la morfina, la apomorfina con un sellito, no me acuerdo ahora todos los nombres que tenía, pero uno de ellos era un sellito que se ponía en la mucosa de la boca o en la mucosa del ojo, en casos más extremos. Produce miosis, dilatación de la pupila. Aparecen tres cosas, ¿no? Primero la miosis o la dilatación de la pupila, casi todos las drogas opioides lo producen cuando alguien está drogado. Una de las primeras cosas que valoramos es la dilatación de la pupila. La ventilación superficial y de poca mecánica, o sea, poquito esfuerzo y pareciera que ya estamos muy agotados en la valoración y después la depresión tremenda del sistema nervioso central entrando en coma. Y bueno, eso espero que no les pase mucho a ustedes, que no tengan que valorar esas cosas, pero una de las cosas que podemos encontrarnos por haber excedido en la utilización de morfinas las personas, no creo que pase en las instituciones, sí la he visto que pasa porque las personas han hecho un uso inadecuado, porque se autoadministraron de más, porque son profesionales de salud, enfermeros, médicos y amigues, que se empezaron a drogar y de repente un día se dieron 4 ampollas de morfina juntas, y bueno, eso. Entonces no se olviden de la Noxona que a los 2 minutos ya desapareció. Bien, nada más. Una última Y pregunta. siguiendo 5 un pesos me pasa la tratamiento, cuenta de DNI. siguiendo algún tratamiento que esté bajo supervisión, igual puede manifestar alucinaciones o hay que estar atento a algo en especial que pueda llegar a manifestar. Sí, lo que pasa es que las alucinaciones también van a estar dadas juntos con otras cosas que le pasan a las personas. Por ejemplo, si las personas están en algún tipo de abstinencia, que puede llegar a ser, por ejemplo, es difícil el tratamiento de el dolor en las personas que tienen consumo inadecuado de alcohol. Por ejemplo, no todas las personas que consumen alcohol son alcohólicas, pero aquel que se toma todos los días un whisky se convierte medianamente en un alcohólico. El día que no tiene el whisky, lo más probable es que con un analgésico va a tener alucinaciones. Las primeras que vamos a valorar nosotros son zoopsias. Va a decir que hay muchas hormiguitas caminando, que le retiren que en la pared hay un bichito, ¿sí? Que está lleno de mosquitos. ¿Sí? Ese va a ser el indicador de que es un alcohólico moderado, pero, o sea, no sé, capaz que es por el estilo de vida saludable que tengo, yo tomo alcohol, pero no tomo todos los días un vaso de whisky, o todas las noches antes de dormir, ¿sí? Tomo alcohol de manera social, tomo cuando salgo para tomarme una birra, o cuando me pinta en mi casa tomar una bebida, pero no soy de las personas que consumen diariamente 1 litro de vino o 2 litros de cerveza. Bueno, esa persona que aunque no se considere alcohólico, que toma 2 litros de cerveza por día, cuando está internado recibe un analgésico, lo más probable es que vos tengas que valorar, no me acuerdo quién preguntó, pero que tengas que valorar esta sensación que tiene Erika. la persona, Erika, que tengas que valorar en la persona eres tú por la alteración de conciencia, las zoopsias, la alucinación, lo que sea. A veces hay algunas alucinaciones que generalmente y medianamente van a estar presentes que tienen que ver con la sensopercepción. Dice, que encuentran, ¡uy, qué bárbaro! Mirá el vestido que se puso tal persona, y vos lo ves y entró vestido de blanco, pero ellos lo ven rosa, iridiscente, fucsia, ¿sí? Entonces ahí, ¡uy! ¿Qué pasó? O esto otro que dicen, mirá, hay un caminito, cuando puedas, matame las hormigas, que hay un caminito de hormigas porque ven bichitos, ¿sí? Eso, ojo a los piojos, valoremos el analgésico junto con una abstinencia, ¿sí? Generalmente se va a producir por alcohol. Hay otras parecidas, por ejemplo los dulces.
¿sí? Que pueden dar esas Entonces es la abstinencia al percepciones. alcohol que con el fármaco El produce esas fármaco, alucinaciones. el fármaco asociado a la falta, el cuerpo necesita tener una cantidad excesiva de hidratos de carbono para producir esa síntesis que produce el alcohol. El alcohol es un hidrato de carbono vacío que altera la conciencia y que produce bienestar momentáneo, ¿sí? En la persona, junto con el analgésico, es lo más probable que aparezca estupor, ¿sí? Primero que se mueva mucho, que esté re feliz, que se le pasaron todos los dolores, que empieza a hablar con estupor, ¿sí? Y después que haya depresión del sistema nervioso. En el Porque momento... hace ¿Sí? muchos años me había contado mi papá, yo ni existía, que eh, a él se le había caído una rueda de un camión andando en moto, se le destruyó todo el peroné y le habían dado ya cuando estaba en la casa morfina. Y me decía que tenía alucinaciones y que quiso dejar de tomar la morfina porque por ahí era de noche y saltaba de la cama y gritaba que tenía una herida de sangre y le gritaba a mi mamá, Adriana, trae una miga de pan para tapar la sangre, ahí vienen los soldados y como que se imaginaba que estaba en otra época. Mira. Pero por ahí puede ser, porque es de No, tomar vino, por ahí era la falta. la conjunción, no digamos nada del marido de Adriana, que no es ningún borracho. No, lo que sí es una de las cosas particulares que van a aparecer en las personas que ustedes tengan que cuidar, ¿sí? Hay el que niega eso de que toma 2 litros de alcohol, por más de que sea de baja gradación, como si nada, y después en la hospitalización, inmediatamente a las 24 horas ya comenzó a tener los síntomas de abstinencia. Yo hablaba recién de los síntomas de abstinencia de dulces, por ejemplo, que algunas personas se manifiestan de igual manera, ¿sí? Hay gente que le pone 3 cucharadas de azúcar a lo que toma, y el día que está en el hospital y no se lo dan, siente muchísimo malestar, temblor, sensación de ahogo, sequedad de la boca, hipersudoración en las manos. O sea, sudoración, frío, bueno, una sensación bastante extraña y es porque le están faltando los dulces que es lo que está acostumbrado. Bueno, me voy a cenar. Que sean felices y coman perdices. Gracias por haberme Gracias, profe. escuchado. Buen descanso. Bueno, Gracias. adiós. Gracias, profe. No dije Chao, nada, pero profe. al inicio de esta clase tendría que haber saludado porque es un día muy importante, el Día de la Diversidad y del Orgullo Gay, ¿sí? Ah, sí, es verdad. Sí, la verdad Sí, es que verdad. deberíamos estar preparados para que nadie tenga que sentir orgullo de amarse. Así que De verdad. lo mejor es Gracias, que... profe. Saludos a Chao, que todos. estén bien. Buenas noches. Tal cual. Gracias, Ah, profe. profe. Chao. Gracias, gracias.